les va a aparecer un mensaje en sus pantallas que les pide autorización y con eso le damos el pase entonces a Mariana, si pueden. Alrededor, la idea es que cada uno de ustedes presente unos 15, 20 minutos y después tengamos un tiempo largo para conversar entre todos. Listo. Hola, buenas tardes. Por allá, creo acá en México es de mañana. Muchas gracias, primero a Roxana por la invitación y extiendo este agradecimiento a todo el equipo de la Red de Investigadores en Educación Chilena. Y bueno, para mí es un honor estar esta tarde con ustedes. Lo que voy a decir en estos 20 minutos es, es la construcción de aprendizajes colectivos. Desde, justo se mencionaba en mi presentación, de un espacio de diálogo que es Xinascli, es un espacio de personas con discapacidad en contextos indígenas. También otro espacio de aprendizaje es donde me estoy formando en el doctorado y bueno, y todo el aprendizaje colectivo, sobre todo que me permite construir lo que hoy voy a compartir con ustedes. En algunos momentos hablaré en primera persona y en otros en tercera, pero es porque cómo se ha ido construyendo y creo que considero importante irlo discutiendo. Otra, otra de las áreas de la investigación, ¿no? Cuando en general hablamos en primera persona, cuando hay momentos colaborativos y es importante decirlo. Y el día de hoy, bueno, voy a compartirles un poco de este trabajo centrado en el tema de investigación creo que solo es un pretexto para llevar a las investigaciones comprometidas y colaborativas. Es la tesis de trayectorias educativas de estudiantes sordos en la educación superior. Bueno, como mera introducción al proyecto de investigación, es que México ocupa el sexto lugar de los países en América Latina en relación a la población con alguna discapacidad. Y según INEGI, que es un órgano que regula los datos sobre datos estadísticos, la discapacidad, bueno, auditiva, que ellos clasifican como la capacidad para oír usando aparato auditivo, nos dice que en la educación media superior y superior es significativamente inferior a aquellos que ingresan a los primeros años de educación. Por poner un ejemplo, bueno, INEGI nos dice que de 8.215 personas ingresan a la educación, a los primeros grados de educación. Sin embargo, solo 10.428 personas logran terminar a la educación media superior y superior. Sin embargo, estos datos no valoran si lo culminaron, solamente es que se registran su ingreso, quizás cursen algún semestre o algunos meses de educación, pero no sabemos si llegan a concluir. Y estas cifras nos permiten conocer que solo un tercio logra pues terminar lo que es la educación media superior y superior en nuestro país en el tema de discapacidad. Bueno, eso nos lleva o me llevó a conocer lo que es pues el interés por conocer cuáles son esas experiencias educativas de los estudiantes sordos que transitan e ingresan a la educación superior. ¿Por qué? Porque pues es muy complicado que lleguen y pues nos gustaría saber cómo están ingresando y no solo cómo es el ingreso, sino cómo está haciendo su permanencia. Y bueno, aquí empieza un poco el reto, ¿no? Yo no los nombro sujetos, para mí son colaboradores epistémicos. Y bueno, ellos, partiendo desde un locus de enunciación, ellos son personas sordas, desde dentro de una diversidad sorda, del colectivo de comunidad sorda, y estudian Derecho, la licenciatura de Derecho, la licenciatura en Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad y también Agroecología y Soberanía Alimentaria en la misma universidad donde yo estudio, que es la Universidad Veracruzana, y también una Universidad Veracruzana Intercultural. Las fases del proyecto, bueno, hasta aquí todo todo sonaba como una investigación tradicional, es decir,
hacer una preparación del trabajo empírico, elaborar instrumentos, hacer el piloteo, solicitar los permisos institucionales y, bueno, diseñar un consentimiento informado que bueno, permitiera esto de, sobre todo tradicional me refiero a cuidar el anonimato, el uso de datos personales, y hasta ahí era tradicional. Cuando yo ingreso al trabajo de campo, se da una situación de toma de decisiones. Yo quería trabajar en todo el estado de Veracruz, yo quería trabajar con 6 instituciones de educación superior de diferente índole. Sin embargo, bueno, ahora viene aquí tomar la toma de decisiones que tiene que ver con cuestiones económicas, permiso y sobre todo, creo que el mayor reto son tiempos, que el posgrado o en lo personal me limitó. Entonces fue tomar decisiones, pero también surge que aquí en Jalapa se da un fenómeno histórico, logran ingresar 6 personas sordas, en esa institución solo estaba una, y logran ingresar, es la primera vez, por eso decíamos que era un hecho histórico, porque es el primer año que logran ingresar 6, eh, más del 50% de los que se postularon. Entonces, empieza ahí la toma de decisiones, pero se da una toma de decisiones que todavía era por parte de quienes me dirigían, ¿no? ¿Qué te parece si reorientas eso de trabajar en distintas instituciones de educación superior y te quedas con esta? Y ahí es cuando empiezo a notar que, bueno, no es ahí el inicio porque, como les decía, trabajo en un colectivo que se llama Shinascli y desde ahí viene el trabajo colaborativo. Y como es un trabajo de educación, podemos decir popular, aquí le decimos no formal, entonces tomamos ciertas decisiones fuera del sistema educativo, por así decirlo. Entonces, cuando se da el tema de que reorienta el trabajo de investigación a solo una institución de educación superior, porque ya están focalizados 7 estudiantes sordos, pues yo inicio, bueno, espérense, ¿no? Voy a preguntarles a ver si están de acuerdo, si les interesa compartir, porque si bien conozco a la comunidad sorda de aquí de la ciudad, de Jalapa, y tengo contacto con ellos y algunas amistades, no todos los conocía porque hubo un fenómeno de migración, es decir, venían de otras partes del estado de Veracruz. Y sobre todo porque no sabía si tenían el interés de compartir conmigo su proceso, su trayectoria educativa. Y bueno, empiezo ahí a presentarles el consentimiento, el famoso consentimiento informado, y entonces ahí empieza el tema de, yo abro una opción de que ellos puedan decidir eh, quién va a interpretar los procesos. Intérprete, me refiero a un intérprete de lengua de señas, bueno, aquí en este caso en México, pero porque empecé a cuestionarme y a ver otros trabajos de investigación en donde cuando el investigador o la investigadora o los investigadores, en plural, no sabemos la lengua con las personas con las que trabajamos, incorporamos a un tercero que es un intérprete, ya sea de lenguas orales o en este caso de lenguas de señas. Entonces, yo ahí empecé como esa inquietud de no va a ser impuesto, y bueno, yo conozco la lengua, soy usuaria de la lengua desde hace 10 años, pero pues eso, em, pues yo, bueno, no quería imponer que yo hiciera la entrevista, pero sí les di la oportunidad a que ellos eligieran con quién iba a ser su intérprete. Ellos lo eligen. Bueno, ahí empieza también otra decisión que uno cree que a la primera que te presentas con el grupo todo va a ser claro. Entonces, sobre el proceso fue necesario ajustar, hacer reuniones individuales y explicar todo este tema. Y aquí fue cuando ellos empiezan, no todos, pero el 30% de ellos empezaron a escribir, a decirme que no estaban de acuerdo que se anonimizaran, porque era invisibilizar su experiencia y era como crear un fantasma. Eh, Hicieron, bueno, yo les pedí que hicieran nota al margen, porque este tipo de decisiones se tiene que consensar con pues, nuestros maestros, ¿no? Los profesores que nos dirigen. Entonces, bueno, ahí empieza el reto porque al decir no quiero que me invisibilices, quiero hacer mi entrevista, quiero hacer el proceso desde mi lengua, es una lengua visogestual, y entonces implica que va a salir no solo nombre, sale rostro, sale y al salir el rostro, hay que decir, hay que saber quién es, la comunidad es muy pequeña, entonces empieza el reto de hacer uso de los datos, de uso de datos personales, y entonces empieza un proceso
Y aquí empieza la colaboración, en donde ellos, sobre todo el estudiante de Derecho, me empieza a contactar con personas que me podrían ayudar a realizar, pues todo esto parte legal para el uso de datos personales. Bueno, aquí empezó el reto porque la institución, sí es la misma institución, la Universidad Veracruzana, pero cada facultad lleva un proceso. Entonces, tardamos más de 6 meses en lograr tener esos permisos para que ellos pudieran hacer pues no fueran invisibilizados, sino fueran parte de sus nombres salían en la tesis. Entonces ahí empieza el proceso. Después, pues la grabación, lo que implicó el uso de intérpretes. Una persona solicitó a un intérprete sordo, no a un intérprete oyente, como tradicionalmente eh, se, se, esti- se se realizan las investigaciones. Fue una persona sorda quien fungió como mi intérprete, la intérprete, perdón, del compañero. Y bueno, el reto, ya para la tercera fase, después de los permisos, y otro reto fue el que se me dijera, bueno, me dijeron que no podía afectar sus horarios, y lo entiendo, porque si la persona sorda falta el día de clase, todos tienen intérpretes, pero no se graban las clases, entonces significa que pues iban a perder la información que se transmitiera ese día, ¿no? Entonces siempre fue en contraturno o cuando ellos tuvieran un espacio libre, lo cual nos llevó bastante tiempo. Bueno, todo ahí lo veíamos como el reto era en permisos, porque pues la universidad tradicionalmente nos dice que hay que anonimizar los datos a la persona con la que trabajamos y todo, ¿no? Entonces fue un reto ahí de derechos, sobre todo de lo epistemológico, entra aquí y de validación de la experiencia de los compañeros, ¿no? Entonces, bueno, después de que logramos eso, pasó por cuestiones de derechos universitarios, de revisión de abogados que nos autorizaron ese uso de datos personales, y fue un logro porque esa carta se subió a un repositorio que tiene la universidad sobre procesos de investigación, porque justamente esto nos permitió darnos cuenta que no existen como hay procesos que validen o procesos éticos en las investigaciones, y solamente nos respaldamos con un consentimiento informado, ¿no? Pero este caso pues vino a permitirnos el cuándo voy a anonimizar porque yo decido o porque la investigación decide, no porque el compañero quiere anonimizar su información o ser anonimizado, ¿no? Entonces eso permitió este proceso. Todo lo veíamos ahí complicado porque era cuestión de permisos, pero cuando realizamos las entrevistas, empezó el reto, porque después de hacer las entrevistas, yo tenía el chip tradicional por los procesos que uno vive como estudiante, y bueno, la tesis es escrita, entonces se está haciendo en una lengua visogestual, hay que hacer procesos de traducción, y después de esos procesos de traducción, de transcripción, para después empezar datos de construcción de análisis de esos datos. Y tradicionalmente los datos se analizan de manera escrita, ¿no? O en audio. Entonces, fue el reto de la búsqueda. Bueno, cuando estuve traduciendo, porque quiero decirles que todas las entrevistas que se hicieron, sí se lograron traducir. Y en ese proceso de traducción, de pasar de lengua de señas al español escrito, ahí también hice un proceso colaborativo en donde una de las estudiantes de los 7 colaboradores fungió como intérprete sorda en estos procesos. También ahí nos dimos cuenta de, bueno, me voy a adelantar porque todo esto que les estoy comentando empezó a ayudarnos a crear una propuesta de coteorización de la investigación colaborativa con enfoque intercultural desde y con una epistemología sorda. Entonces, todo esto que les voy diciendo que está como proceso se fue construyendo en un ajuste de una propuesta que hace Arribas en un libro que es Investigaciones en Movimiento. Voy a mostrar. Bueno, está en PDF y es accesible. Pero aquí hacen la presentación de diferentes trabajos de investigación colaborativos. Y bueno, nosotros nos fuimos
nos identificamos mucho con el trabajo de Rivas y bueno, él propone eh, una matriz de 12 este, temáticas y nosotros incorporamos tres, a partir de este proceso de investigación incorporamos tres, que fue los procesos éticos en la colaboración, el enfoque intercultural visto entre esta interacción de un investigador oyente con relación con las personas, el trabajo con las personas sordas, y sobre todo algo que fue muy importante en ese proceso fue el tema socioemocional, que creo que está en todas nuestras investigaciones, pero pocas veces lo consideramos. Entonces, este fue otro de los puntos. Entonces, esto que les estoy narrando se iba a, se iba ocupando un lugar en estas casillas. Entonces, lo que les digo de los procesos de análisis de la información, se viene el quién escribe sobre quién, ¿no? Y cómo. Y eso implica procesos de construcción. Entonces, nos quedamos me quedaba, perdón, me quedé con ustedes en el tema de hacer traducciones. Entonces, mi compañera sorda, que ella tiene un buen dominio del español, me ayuda a traducir, transcribimos, tenemos todo. Y entonces, que fue un momento de hacer una crítica a mi persona como investigadora, a mi persona como de crear eso de poder y horizontalidad, quién decide o cómo son las codecisiones, me llevó a pensar en esto de, bueno, fue mucho el proceso para que mis compañeros pudieran para no anonimizar su relato, para que uno, como investigador, genere un texto en una lengua que no es de ellos, ¿no? O sea, en una segunda lengua de ellos. Entonces, lo que hice fue, no, ahí detuve mi proceso de investigación y me puse a revisar, regreso a esto del estado del arte, regreso a revisar todo lo que tenía sobre investigaciones sobre personas sordas y me voy al tema metodológico. Digo, ¿cómo se está haciendo? Si hay una lucha por visibilizar la lengua, si hay una lucha por reconocer este, los derechos lingüísticos, los derechos de las personas, pero cómo se está haciendo estos procesos de análisis de la información y bueno, me doy cuenta que sí existen, hay procesos de análisis visogestuales y después de eso hago pruebas y ensayo y error si se puede y también llega otro momento en el que yo digo, bueno, quién, quién analiza la información de quién y sobre qué, ¿no? Entonces, hace como un mes terminamos un taller que diseñé sobre un análisis de datos de manera colaborativa, en donde ellos estuvieron analizando sus entrevistas eh, y las entrevistas de sus compañeros, vieron cómo es el proceso, surgieron nuevas categorías a partir de eso, hicieron redes de códigos y fue muy interesante ese proceso. Entonces, pero sí ha sido un momento de reflexión y sobre todo un punto en donde uno se tiene que descentralizar del proceso, salir del proceso y que permita ser críticos en esto, ¿no? Bueno, el reto ahorita donde nos encontramos es la presentación de los datos, ¿no? Entonces yo les vengo diciendo, bueno, cómo se da la participación de ellos, cómo se analiza la información, cómo se construyen los datos, cómo se analizan y digo ahorita, cómo se van a presentar y sigue uno cayendo en una tesis en una lengua hegemónica que es el español, ¿no? O visual. Bueno, escrita, en un formato escrito. Entonces, bueno, nosotros a partir de ese trabajo tenemos un texto por publicarse. Bueno, está en prensa que nos permitieron construir, bueno, esto que les estoy narrando ya, aterrizarlo. Y desde ahí fue la primera oportunidad en donde mis compañeros sordos escribieron desde su formato escrito como segunda lengua. Incorporamos colores, que y colores donde cada compañero puede verse ahí su voz, ¿no? Entonces, puede verse quién escribe sobre qué y en qué momento existe una escritura colaborativa. Entonces, nuestras conclusiones son que es necesario visibilizar desde la investigación colaborativa cómo las personas sordas se apropian, construyen y transmiten la información desde la lengua señas mexicana y el español escrito, permitiendo conocer la epistemología sorda, procesos de investigación y cómo
los investigadores, en este caso oyente, se descentraliza y acompaña procesos de co-construcción del conocimiento desde un diálogo interlingüístico e intercultural. En este caso, la investigación colaborativa con enfoque intercultural se presenta como una herramienta para abordar problemáticas complejas en contextos y población diversa. Nuestro reto aún es realmente lograr la sistematización de este proceso metodológico que estamos haciendo, que está siendo muy, muy interesante, sobre todo porque mis compañeros se están apropiando de procesos metodológicos porque ya empiezan a incorporarlos en sus proyectos de sus semestres y sobre todo que hay un compañero por titularse y él se está apropiando de este trabajo eh, como un espacio de aprendizaje y también poniendo como comparando esta tesis con y el proceso metodológico con lo que él hace. Y bueno, el mayor reto que encuentro hasta este momento es la construcción de procesos de divulgación, porque ahora viene cómo estamos divulgando esto que estamos construyendo de manera más horizontal, ¿no? Y romper la producción de, sobre todo, textos escritos y sobre todo el reto es la publicación de artículos en procesos de validación en donde, por ejemplo, si no está bien escrito ya nos lo corrigen, ¿no? Entonces, ¿cómo es que podemos lograr que el español de las personas sordas pueda ser validado en este tipo de, bueno, en los procesos de divulgación tradicionales que encontramos hasta este momento en la academia? Muchas gracias por la atención. Bien, muchísimas gracias Mariana por tu presentación. Tomamos varias notas, yo me quedo con hartas preguntas, pero vamos a dejar esas preguntas y les invitamos a todos que nos están escuchando que también anoten sus preguntas, comentarios, reflexiones para la segunda parte de este espacio. Y ahora tengo el honor de presentar a Paulina para que nos cuente sus procesos, sus experiencias en su establecimiento en Punta Arenas. Muchas gracias. Vamos a compartir entonces. Buenas tardes, mi nombre es Paulina Meravizan, soy actualmente docente este año de un cuarto básico de una escuela especial, la Escuela Especial Rotario Paul Harris de la ciudad de Punta Arenas. Es la única escuela pública especial que está en la comuna. Tiene una matrícula de aproximadamente 80 estudiantes, ¿ya? Esta investigación se realizó en el marco del diplomado en gestión de la convivencia escolar que realizó la Universidad de Magallanes el año 2024 y estaba basada en la investigación, acción participativa y la pedagogía culturalmente relevante, cuyo enfoque principal es que los investigadores sean los protagonistas de todo el proceso. Las personas que estábamos a cargo éramos netamente facilitadores, por decirlo así, de todos los procesos que se fueron dando en esta investigación. Los participantes fueron 8 estudiantes de la Escuela Especial Rotario Paul Harris de la ciudad de Punta Arenas, más específicamente 7 estudiantes de séptimo básico y un estudiante de octavo. Todos estos estudiantes se encuentran en este establecimiento porque tienen un diagnóstico de discapacidad intelectual en distintos niveles, leve, moderado, etc. Y además, de forma concomitante, tienen otros diagnósticos como síndrome de Down, parálisis cerebral, trastorno o condición del espectro autista. ¿Ya? Entonces, esta es la muestra, la población o los investigadores que trabajaron. Tengo que aclarar que todo el proceso investigativo siempre estuvo marcado por un carácter muy informativo hacia los estudiantes. Estamos hablando de chiquillos de 14, 15 años que muchas veces carecían de elementos del vocabulario que les ayudara o que les facilitara el trabajo. Entonces nosotros, antes de trabajar cualquiera de las etapas, teníamos que hacer una presentación, ver un video, explicar algunos términos que seguramente irían surgiendo durante la investigación.
El primero de ellos, por ejemplo, fue la problemática, ¿ya? Eh, Nosotros tuvimos todo este proceso de preguntarle a los estudiantes quiénes quieren participar, estás interesado. Entonces de ahí salieron todos estos estudiantes, quienes, conversando entre ellos, se dieron cuenta de que existía una problemática en la escuela, que es el tema del racismo, ¿ya? Considerando que nosotros somos una escuela inclusiva, ellos determinaron que hay situaciones de racismo en el establecimiento. Específicamente, se planteó una pregunta de investigación, el cómo se manifiesta el racismo entre los estudiantes del segundo ciclo de la escuela Paul Harris, vale decir, de quinto a octavo básico. Ellos encontraban que había un cierto ambiente en el segundo ciclo de manifestaciones racistas hacia algunos estudiantes, ¿ya? Entonces les interesaba conocer cómo se manifestaba esto y también algunos otros puntos que vamos a ver más adelante. Conversamos con los estudiantes y consultamos cuál era la forma que ellos creían más útil, más provechosa de obtener información, ¿ya? Porque ellos tenían claro que esto no era solamente ver videos o conversar entre ellos, sino que informarse, obtener datos reales, ¿ya? Entonces se tomó la determinación, después de explicarle varios métodos de recolección de datos, eh, que se iban a realizar focus group y entrevistas, ¿ya? A los estudiantes de séptimo, de octavo y de sexto básico. Lamentablemente no pudimos incluir a los estudiantes de quinto porque habían situaciones de comunicación, de, y otros elementos que dificultaban la participación, ¿ya? Entonces se determinó que estos estudiantes iban a estar participando del focus group. Y este focus group planteó distintas preguntas a los participantes, ¿ya? Aquí yo tengo las tres más importantes que podríamos decir. Eh, Primero, ¿en qué país nací o viví? Considerando la variedad cultural que tenemos en la escuela. Obviamente también les preguntábamos el nombre, el curso y la edad. Se les preguntó, o fue parte de las preguntas del focus group, si les gusta ser del país en el que nacieron y por qué, si saben lo que es el racismo, si se lo podrían explicar a sus compañeros, qué piensan del racismo, qué cosas racistas o súper simplificadas las preguntas hacen los estudiantes del segundo ciclo de nuestra escuela y cómo creen ustedes que se sienten los estudiantes cuando reciben un trato racista, discriminador, ¿ya? Entonces, con estas preguntas se crearon estos focus group eh, y surgieron varios datos bien interesantes. Uno de los estudiantes que estaba dentro del equipo de investigación también participó en el focus group y es de nacionalidad dominicana, ¿ya? Entonces, como vamos a ver más adelante, eh, él al momento de plantearse la investigación también se los planteó desde su propio interés, ya que esto es súper importante en la investigación y acción participativa y en la pedagogía culturalmente relevante, que le interesa conocer efectivamente a los estudiantes, no lo que nosotros como docentes podamos imponerles. ¿Ya? Por eso yo mencionaba que el estudiante es el protagonista de todo este proceso. Una vez que se realizaron los focus group, que se realizó las grabaciones y las transcripciones de los datos obtenidos, surgieron datos bien interesantes, como por ejemplo, distintas nacionalidades, distintas perspectivas sobre el racismo, observaciones sobre actos racistas que se manifestaban en la escuela y sentimientos que tenían los estudiantes y los participantes de este focus group al momento de recibir estos comentarios. ¿Ya? Se le presentó a los investigadores distintos tipos de formas de presentar la información y por un tema de visibilidad, de algo más simple, ellos eligieron los gráficos de barras porque son mucho más amenos y agradables de leer. Por ejemplo, en primera instancia, como dato interesante, de los entrevistados o de los participantes del focus group,
Se contaban 6 estudiantes chilenos, un colombiano, un venezolano y un estudiante de República Dominicana. ¿Ya? Entonces teníamos como distintas miradas al momento de recopilar la información. ¿Qué acciones racistas manifiestan los estudiantes de nuestra escuela? En estas conversaciones surgieron varios tipos de manifestaciones o de acciones que ellos no solamente veían dentro del establecimiento. Y aquí me quiero detener. Eh, Nos damos cuenta de que la cultura en la que están insertos los estudiantes, los contextos familiares, sociales y escolares, marcan mucho lo que los chicos, los estudiantes narran. ¿Ya? Ellos contaban, por ejemplo, que un día se subieron a una micro y se dieron cuenta de que una señora eh, profería insultos racistas en contra de un estudiante de enseñanza media. Entonces, todo esto ellos lo van acumulando y al momento de realizar las conversaciones en el focus group fueron surgiendo todas estas experiencias que ellos habían tenido. Por ejemplo, llamar a las personas inmigrantes por apodos, negro, negra, oscuro, y un montón de apodos más que son irreproducibles, algunos insultos. Eh, Se veía a las personas de otras culturas con estereotipos. Ya, por ejemplo, muchos de ellos mencionaban que habían escuchado que se les llamaba delincuentes o que eran delincuentes, que eran problemáticos, que tenían mal vivir, etcétera. También comentaron que se daban cuenta de que muchos de ellos estaban aislados de su grupo dentro de la escuela, ¿ya? E incluso perciben que se ejerce violencia en contra de estos estudiantes, ya sea violencia física, violencia verbal, violencia emocional, ¿ya? La verdad es que fue súper enriquecedor escuchar todo lo que los estudiantes tenían que decir, porque normalmente nosotros lo que hacemos es preguntar y acotar respuestas. En este caso, mientras más respuestas salían, era más enriquecedor el proceso. Ya no había un límite, no sabes qué le toca a tu compañero. Ellos mismos iban mediando estas intervenciones y los chicos al final, como les voy a contar, se sintieron súper escuchados, que era algo que creo que hacía mucha falta en nuestra escuela. ¿Ya? Otro dato importante es sobre la percepción o los sentimientos que tiene una persona o un estudiante cuando recibe malos tratos o insultos debido a su país de proveniencia. Ya, por ejemplo, tenemos sentimientos, sentirse mal, triste, enojado, furioso, frustrado, con miedo, con desagrado, ansioso y otros más, ¿ya? Entonces, humillado también teníamos. Ahora, em, de repente o muchas veces los chicos cuando recibían estos tratos, en un primer momento no se daban cuenta, no lo internalizaban o lo dejaban pasar, pero con el correr del tiempo se tomaban conciencia de este trato que estaban recibiendo, ¿ya? Entonces, claramente el grupo de investigadores tiene una conciencia muy enraizada de respeto por el otro. Al momento de darse cuenta de que existían todos estos apodos, todos estos sentimientos, la pregunta también súper importante fue, ¿por qué crees tú que se sienten así? Y esto es bastante transversal en el sentido de que nosotros en la escuela trabajamos mucho con lo socioemocional. ¿Ya? Identificando sentimientos, identificando muchas situaciones en que los estudiantes generalmente no narran. Y en ese momento cuando les preguntamos el por qué se sentían así, fue claro, la respuesta fue súper directa, porque nadie tiene que ser discriminado, sin importar que sea por raza, que sea por condición socioeconómica, que sea por incluso orientación sexual. Empezaron a surgir también ahí muchos otros puntos con respecto a la discriminación que ellos mismos conocían, pero que tenían súper claro. No por ser distinto se debe discriminar.
y sobre todo en nuestra escuela que alberga a muchos estudiantes con discapacidad, nosotros vivimos la diversidad día a día y afortunadamente se percibió que este valor de la diversidad, de la tolerancia y de la aceptación está bien arraigado en nuestros estudiantes. Ahora bien, posteriormente a todo esto de la recopilación de los datos, dimos paso al análisis de ellos desde los 5 pilares que fomentan la pedagogía culturalmente relevante. ¿Ya? Vale decir, cómo se manifiesta, por ejemplo, el cuidado y el cariño en estos datos recogidos. Los estudiantes mencionaban o llegaron a la conclusión de que, por ejemplo, surgieron muchas emociones negativas en las víctimas de estos malos tratos, ¿ya? Pero que afortunadamente en nuestro establecimiento estas prácticas son rechazadas porque los estudiantes tienen la costumbre de cuidarse entre ellos. Son un poco, eh, más que compañeros, muy amigos, ¿ya? Luego se considera que, o ellos consideraban que sus mismos compañeros que ejercían estos tratos tienen la capacidad de darse cuenta o de pensar en lo que están haciendo y autocorregirse, afortunadamente. Con respecto a las competencias culturales, fue claro que hay una gran diversidad cultural en la escuela, pero con malos tratos verbales, físicos y estereotipos. La causa, y aquí ellos mismos lo mencionaban, la causa de estos malos tratos son los ejemplos discriminadores de los adultos, ¿ya? No son ellos los que hacen nacer esta discriminación, si en el fondo ellos decían, es que porque mi papá dice esto, es que porque yo escuché que un adulto trató mal a otra persona, ¿ya? Entonces son los adultos los que sentamos un precedente para que los estudiantes aprendan esto y lo repliquen en la escuela. Con respecto a las altas expectativas que menciona la pedagogía culturalmente relevante, los estudiantes llegan a la conclusión de que todos estos sentimientos que surgen son poco edificantes y que claramente afectan el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? Porque cuando un estudiante recibe insultos, se siente maltratado, hay una baja motivación, puede generar una baja motivación a participar, a intervenir y a aprender. ¿Ya? Por ende, los estudiantes mencionaban que se requiere un apoyo emocional extraordinario dentro de la escuela, pues esto va a decantar en un mejor desempeño académico de los mismos estudiantes. Ellos se den unas tremendas vueltas de repente eh, pensando las consecuencias de todos estos actos más allá de lo individual y lo personal, lo vieron como en un macro, ¿ya? Con respecto a la perspectiva constructivista, eh, claro, ellos decían, yo lo hago o alguien lo hace porque ve que en su contexto, en su casa, como mencionaban los chicos, se hace. Entonces, había una perpetuación de aprendizajes del contexto, por lo que es importante promover la cultura del buen trato dentro de nuestro establecimiento. Y también ellos mencionaban que las personas con más habilidades, generalmente los estudiantes con más habilidades o los adultos, tienen que ser facilitadores tanto del aprendizaje como del buen clima, de la buena convivencia dentro del establecimiento. Finalmente, con respecto a la conciencia sociopolítica, es decir, cómo ellos perciben esto, eh, es importante decir que ellos están claros que la gente en Chile cree que por vivir en este país tienen derecho y son superiores a las demás personas, ¿ya? Y también se dieron cuenta de que hay una creencia de que la edad condiciona el manejo del poder, vale decir, la persona adulta es quien me ordena y quien me indica cómo yo debo comportarme, para bien o para mal. Y ahí mencionaban, por ejemplo, muchos de los participantes, pero no siempre están en lo correcto los adultos. Entonces, no siempre hay que hacerles caso, porque hay cosas que pueden hacer mal y que pueden ser crueles. Entonces, eso fue muy brillante también porque les da una perspectiva crítica sobre sus propias vivencias. Además de esto, detectaron algunos errores, ¿ya? O mencionaron algunos errores que se podían dar en este tipo de investigaciones. Por ejemplo, a ellos les gustó mucho participar,
pero siempre me mencionaban o mencionaban entre ellos que los temas son elegidos por adultos. Y generalmente estos temas elegidos por adultos no son del interés de adolescentes, ¿ya? Y que también estas interacciones o estos temas son netamente consultivas o informativas, ¿ya? Les cuentan algo, pero al final ellos no pueden tomar decisiones. Entonces consideraban que es un error tener ese tipo de interacción, tiene que ser de otra forma. Y finalmente, con respecto a los resultados, mencionan que ellos creen que cuando una persona tiene más poder, tiene más posibilidad de tomar decisiones y de dirimir conflictos, de decir esto está bien, esto está mal, se va a tomar tal decisión. Surgieron algunas propuestas a futuro, por ejemplo, días de la diversidad, que se podrían realizar proyectos de arte inclusivo, que se debe involucrar a los padres y a la comunidad, porque ellos decían, los papás son súper importantes en esto. También actividades de intercambio cultural, formar en empatía a los mismos estudiantes del establecimiento y la creación de un código de conducta inclusivo del buen trato. Al momento de llegar a las reflexiones, cuando ya volvimos a reunirnos los investigadores, ellos consideran que estas instancias en que los estudiantes se suman a los docentes crean aprendizajes súper enriquecedores porque se comparten conocimientos que ellos no poseen y que incluso los adultos no poseemos, también habilidades y perspectivas de vida. Ya uno como adulto muchas veces piensa que tiene la verdad, pero olvida que los estudiantes tienen otras experiencias de vida y que esas experiencias de vida también pueden ser enriquecedoras para nosotros. Y también comentaban que esto fue o fomentó un espacio de confianza y respeto que no se da regularmente cuando estamos estudiando lenguaje, matemática o los ramos tradicionales. Finalmente consideran que todo este proceso fue valioso para el aprendizaje, para la creatividad y para la preparación a futuro, tomando en consideración que ellos después pasan a un taller laboral cuando egresan de octavo básico. Y mencionaron, así como un chiste por entre medio, que los estudiantes también le pueden enseñar a los profes, no solamente los profes a los estudiantes, porque en el fondo ellos consideran que la educación no va solamente en una dirección, es bidireccional. Todos podemos aprender del otro. ¿Ya? Ellos ahí muestro las fotos de algunos de los participantes y el otro profesor que estaba a cargo de todo este proceso. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Paulina, por esa presentación fascinante, el trabajo que Mariana y Paulina han realizado. Escuchándolas, yo empiezo a interrogar mis propias prácticas metodológicas y esas creencias que de repente me pongo anticipadamente, esto no se puede. ¿No? Y ustedes ahí nos dan ejemplos muy concretos de cómo descentrar, decía Mariana, ¿no? Y centrar las voces y las decisiones epistemológicas en esas personas con las cuales estamos trabajando. Antes de lanzar mis propias preguntas, quiero invitar a mis colegas, a ustedes, si tienen interrogantes, comentarios para Mariana, para Paulina. Por favor, tomen el micrófono y si hay más de una podemos quizás tomar nota de quién va primero en la intervención. Aquí va un comentario de Claudia. Claudia, ¿te gustaría comentarlo, el comentario de manera verbal? Si puedes, si no, lo leo en voz alta. Ya, entiendo. Me parece muy relevante poder realizar más investigaciones que no solo releven la voz de los niños, niñas y adolescentes, pero con o sin alguna discapacidad o situación en riesgo de exclusión, lo cual es típico. Este tipo de investigación está realmente relevando la voz, dado que les da un rol activo, protagónico en la investigación. Es con ellos, así es, no acerca de ellos.
Y yo creo que ambas investigaciones, proyectos y procesos reflexivos detrás dan cuenta de esa intención genuina, ¿no? Como no es solamente en un espacio, sino en el proceso entero de la investigación. Sí, no sé si pudiera, yo Sí, quisiera Carol, por favor. felicitar lo mismo, ¿no? O sea, efectivamente son pocas investigaciones inclusivas de verdad, sino que más bien son sobre temáticas y creo que están interesantes y relevan y dan cuenta que sí se puede hacer porque a veces la idea es como, no, qué nos van a decir o qué van a aportar, incluso a veces también con personas en situación de discapacidad o algo, a veces se cree que no es posible y sí se pueden hacer todo el proceso con ellos. Me pareció muy interesante, muy relevante, así que felicitar las iniciativas y agradecerlas también el compartirlas como experiencia porque instan a también a mirar a veces algunas cosas que a uno se le pasan, así que también sirven en ese sentido de ejemplo para nuevas investigaciones. Así que agradecerles las presentaciones y valorarlas, no solo agradecer. Bueno, también permítanme agradecer por... Ay, disculpa, si no levanté el mano. Eh, ¿Sigo yo o...? Sí, dale, dale nomás. Ya. Bueno, agradecer por compartirse a sus investigaciones, experiencias y también felicitarles por el trabajo realizado. También tengo mis notaciones igual como Roxana. Es sí muy interesante en caso de doctorante Mariana, importante la temática que eligió y también interesante los motivos. Sí, quería preguntar por qué eligió esta situación de discapacidad y no otro tipo, ¿no? Por otro lado, también es interesante la metodología que ustedes en su equipo, ¿no? Usaron y también observé uno de los desafíos, por ejemplo, para comités de ética en investigación, ¿cierto? Porque usted comentó que 30%, ¿no? de participantes decidieron que, o bueno, querían que sus datos no fueran anonimatos, si entendí bien, ¿o no? Eh, Son 30%. Eh, y sí, me gustaría saber entonces con otros 70 qué pasó, que si ellos también estaban de acuerdo o no. Y bueno, también va a ser interesante su publicación que preparen para conocer ya todos los detalles y también compartir con otros colegas, difundir sus resultados. Em, y acerca de investigación de profesora Paulina, también a mí personalmente también siempre muy interesante leer los trabajos que son realizados con niños, niñas, adolescentes. A veces, claro que es... Tal vez es más difícil, ¿no? Porque es necesario consentimiento informado por parte de los padres y asentimiento informado por parte de los niños, ¿no? Eh, Interesante cómo ustedes construyeron sus preguntas, ¿no? Para grupos focales, cómo los eligieron, ¿no? También interesante el seguimiento de su trabajo, que finalmente hicieron con estos resultados, o se plantean hacer algo más, ¿no? Con eso, ¿no? Y también me anoté este punto importante que usted, profesora, misma mencionó acerca del trabajo con los adultos también, ¿no? Porque finalmente los niños sí van a eh, reflejar todo que dicen adultos y sí, también estoy de acuerdo que y los niños, niñas, adolescentes también nos pueden enseñar. Entonces, bueno, tengo varias preguntas, varias reflexiones. Bueno, son pensamientos, ¿no? En voz alto, pero en general felicitarles y agradecer. Gracias.
¿Les, les parece, Mariana y Paulina, responder o comentar lo que ya han señalado algunas y después hacemos otra ronda de preguntas? Andrea, me parece que tú también tienes preguntas. ¿Sí? Ya. Mira, podría hacer un comentario con respecto al tema de la importancia de la participación de los estudiantes. Hasta hace muchos años atrás, el paradigma o el enfoque que se le daba al trabajo con niños, niñas y jóvenes, adolescentes, era el de prácticamente asistencialista, ¿ya? En discapacidad. Nosotros trabajamos en nuestra escuela con un currículum ecológico funcional. Vale decir, enseñamos a los estudiantes cosas para su día a día, pero basándonos en sus intereses, ya que es algo súper importante. Yo no le puedo decir o imponer a un estudiante eh, aprender a leer, por ejemplo, eh, textos que definitivamente no generan motivación o interés en él. Asimismo, no lo puedo empujar, por decirlo así, a participar en una investigación que no toca una temática que sea interesante. Y en este caso, en la escuela se da mucho el tema de la convivencia y de las relaciones sociales, porque además se encuentran en una edad súper crítica, la adolescencia. Entonces la interacción social con sus pares es importante y también va a marcar un futuro. Entonces, ellos mismos fueron los que postularon esta temática de este tipo de interacciones y buscando explicar el por qué, el de dónde salía esto, el cómo se sentían, son cosas que ellos querían saber. Nosotros nos limitamos simplemente de repente a escribir, de repente a informar con respecto a algunas temáticas para que ellos lo tuvieran más claro, pero son ellos los protagonistas, o sea, nosotros somos unos meros espectadores muchas veces de todo este proceso. Gracias. ¿Puedo acotar algo? Eh, lo- bueno, la razón por la que yo conozco la investigación de Paulina y por la que la invitamos a este webinario es porque yo fui la profesora del diplomado donde Paulina con su compañero hicieron esta investigación. Entonces, para responder también a la pregunta de Julia, porque creo que es súper importante, no está explícito porque obviamente el foco estaba en la investigación que hizo la Paulina, pero que la investigación que hizo la Paulina es una investigación que se hizo dentro de la escuela y por lo tanto no responde a las mismas lógicas de la investigación académica. Entonces, la investigación de Paulina no está hecha para publicar en revistas académicas, aunque podría hacerlo. ¿No? Sino que se hizo una investigación para trabajar una metodología pedagógica con estudiantes y de cómo aprendemos los profesores, las personas que trabajamos con escuelas, a escuchar y construir con estudiantes. Entonces, los consentimientos informados, por ejemplo, no, pues las investigaciones académicas, ¿no es cierto? Que necesitamos la aprobación del comité de ética, bla, bla, bla. Ya en el caso de Paulina, Paulina necesitaba la aprobación de su directora, que además facilitó que ella pudiese venir acá, que los niños tuvieran el interés, y por eso creo que la respuesta de la Paulina no va por el consentimiento, ¿no? Sino que va por el interés. Y lo que quiero como recalcar, y tal vez era mi pregunta, pero después de que la Mariana pueda responder a las otras preguntas que hizo Julia, es que justamente la investigación que trae Paulina, porque quiero que cuentes también un poco de los desafíos, si puedes, de hacer investigación, porque al igual que ustedes hicieron, pero después de que hable la Mariana para que no ocupemos todo el tiempo, em, porque al igual que con las personas con discapacidad se suele hacer investigación sobre, lo mismo pasa con las escuelas y con los docentes. Y entonces también creo que este es un espacio para que Paulina puedas como contar y mostrar qué es lo que significa hacer investigación desde el trabajar en la escuela, ¿no? Porque son ustedes haciendo investigación en conjunto con los estudiantes en vez de que personas lleguen de afuera a la escuela hacer investigación sobre ustedes, sus trabajos y sobre los estudiantes. Y que tiene otras lógicas que la investigación académica. Por eso también el webinario es como metodologías otras, ¿no? Más allá de la academia. Ya, María, ahí me callo, Mariana. Gracias. Gracias, Julia, por las preguntas detonadoras. Bueno, el por qué elijo hablar de la discapacidad auditiva, hay
hay un interés personal y hay un interés, por así decirlo, académico o profesional. El interés personal es porque pues ya tiene más de una década que trabajo con población con discapacidad auditiva. Yo lo trabajo desde otro enfoque, desde un enfoque socioantropológico. Entonces yo por eso hablo de personas sordas. Pero para datos estadísticos y sobre todo políticas educativas, bueno, aparece ahí la nota de discapacidad auditiva y los datos con los que inicié la presentación, pues son datos desde un modelo clínico, la discapacidad auditiva, ¿no? ¿Cuántos son? Y bueno, pero pues yo trabajo desde el enfoque socioantropológico y lo elijo desde un motivo personal porque he estado en comunidades, sobre todo las indígenas, me han impactado porque sí, los apoyos se centralizan en la capital o en la ciudad. Entonces, cuando hablamos de comunidades rurales, y es muy complicado, y todavía indígenas es mucho más, que es en donde yo he trabajado el tema de la discapacidad. Entonces, pude ver cuán complicado y realmente que las cifras que les mencioné, que son verídicas, es decir, de que muy poquitos llegan a la educación superior. Entonces, acompañar a las personas sordas en contextos indígenas a ingresar a la educación superior me dio, mm, me permitió identificar esas necesidades, pero es muy triste que veamos, o siempre estuve acompañando estas necesidades desde afuera, no como institución. Entonces, necesitamos que ellos digan, que se enuncien lo que ellos están viviendo, cómo es el proceso para que ellos lleguen a la universidad. Y como no solo lo dicen, es un dato aquí, no decía una compañera, yo pensaba que lo complicado era ingresar, lo más difícil es permanecer. Y eso realmente no me gustaría que de mí lo escuchara, ¿no? Ojalá estuviera ella y lo escuchara de ella, lo leyeran de ella, y que esto que ellos dicen, ellas y ellos dicen, sea un motivo de cambiar las políticas educativas. La intención de sistematizar las experiencias es para que realmente sean un referente y de hecho, de ellos están surgiendo propuestas para cambiar estas políticas de ingreso, permanencia y egreso. Al menos ahorita solamente nos quedamos en dos momentos, que es el ingreso y la permanencia, y ellos quieren seguir con el tema. De hecho, este año surgió hubo otro ingreso, pues, llegaron otros estudiantes, ¿y por qué no los invitamos? Y bueno, yo les digo, el tema es el tiempo, ¿no? Seguro estas experiencias ayudarán bueno, confiamos en que la sistematización de sus experiencias permitan modificar y proponer nuevas políticas educativas que realmente garanticen su permanencia, como les decía, en la universidad, su permanencia y egreso. Y sobre lo metodológico y sobre el comité de ética que me preguntaba, pues es que, como les decía, inicié con esto del consentimiento informado, y después se transitó a una carta de uso de datos personales, pero fue porque, este, bueno, tengo que reconocer que muchas veces los participantes o colaboradores o sujetos, como queramos nombrarle, cuando les da a uno el instrumento, bueno, la hojita, algunos fue así como, sí, sí, y no les dieron interés, ¿no? Así que, sí, 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 pero hubo quienes, que fue, les decía, el 30%, quienes hicieron una crítica a ese documento, y para mí fue muy positivo eso. Fue muy positivo eso porque entonces movió a los otros, movió a los otros, y tuvimos una reunión, mueve a los otros y bueno, ¿por qué no, por qué no vamos a usar la lengua? Y los otros, ¿cómo no? Pues sí, va a ser la entrevista en lengua de señas, como que daban por hecho que todo era en lengua de señas, pero no, entonces no se dieron, no, no habían concebido eso del anonimato. Paulina lo dijo hace rato, hay conceptos que necesitan mayor profundización y no solamente la lengua de señas. Pues yo le escribo que es anonimato. No todos lo entienden ahí. Yo creo que esta tesis, por eso es lo interlingüístico, intermodal, porque hubieron conceptos que se tuvieron que presentar en diferentes modalidades, imagen, ejemplo, lengua de señas, escrito, para que lo comprendieran. Y eso nos llevó al anonimato, en un día de reunión en donde los siete estuvieran de acuerdo. No, sí, no, ¿cómo? Entonces, no, que si quiero que salga mi nombre, yo también, pero dentro del proceso de investigación también hay que mencionar que, por ejemplo, hubo un estudiante eh, que había dicho que sí y que sí estaba de acuerdo en que lucháramos por esto de visibilizar sus nombres, visibilizar su lengua y que fuera desde su experiencia, pero desde su primer lengua, ¿no? Entonces,
Pero fue muy interesante que cuando ya se vio todo el proceso, se nos aprueba la carta de usos personales, se sube, les decía, a un repositorio, que ya es como, no pasó por un comité de ética porque no lo hay, pero digamos que lo que tuvo la universidad para este proceso fue aprobado, ¿no? Él, él no lo aceptó. Él no lo aceptó. Cuando yo le pregunto sus motivos, no fue como ¿por qué no? Oye, no, me interesaba saber qué había ocasionado ese cambio. Y ahí hay un factor que tiene que ver con la discriminación, que Paulina también lo decía, que los chicos lo saben, se dan cuenta. Y él me dijo que ha vivido situaciones de burla, entonces prefería, y no era como proceso de identidad, o sea, dejó a un lado su identidad sorda, dejó a un lado de visibilizar y hacer valer sus derechos lingüísticos porque ha vivido situaciones de discriminación, porque tiene un apellido, por su apellido, por cómo resuena su apellido, cómo hacen uso su apellido, y entonces, pues ahí se quedó, ¿no? Solamente lo comparto aquí porque eso también es importante saber que hay procesos, que en el proceso hay cambios que no son de nosotros, ¿no? O que también ellos influyen en estas decisiones. Y creo que es importante porque en el consentimiento informado hay un apartado en donde se dice que pueden retirarse de la investigación, pueden, ¿cómo se llama? Omitir información o agregar información que ellos decidan. Y entonces esto que él hace, este, pues es importante saber, no solo bueno, no quiso, pero lo interesante es saber por qué no quiso, ¿no? Que claro, no va a ser un dato, no va a ser un dato para la tesis porque eso es personal, lo traigo aquí porque es importante mencionarlo, pero no va a ser un dato para la tesis y tampoco una observación a la universidad, ¿no? De que cuide estos procesos. Pero, pues que sí pasa, ¿no? ¿Y cómo se da lo metodológico? Pues a este chico, él decidió seudónimo. Él decidió su seudónimo y lo más interesante, porque tampoco lo tengo que poner yo, ni va a ser una cifra, ni un número, sino que él, oye, ¿y ¿cómo te gustaría que te ponga? No, pues está, ok. Y lo interesante, como les digo, los chicos saben. Y cuando ya están bien, cuando analizamos los datos en este taller, ya aparece el anonimizado y entonces empieza, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, entre ellos, ¿no? Oye, ¿qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué ocasionó ese cambio? Y yo, ahí hay que respetar, ¿no? Entonces, no, pero ya saben quién es, o sea, realmente es muy complicado anonimizar datos, sobre todo porque ese es un grupo pequeño, y aparte ha existido una sobrevisibilización con ellos por otros investigadores, ¿no? Hasta aquí. Espero haber dado respuesta a las preguntas. Gracias. Sí, muchas gracias por las respuestas y otra vez felicidades por sus trabajos y agradecimientos por compartir. Gracias. Andrea, o Roxana, comentarles un poco lo que me había dicho Andrea con respecto a este tema de las dificultades del proceso. Eh, la verdad, a ver, hartas dificultades, tengo que reconocerlo. De hecho, puso a prueba toda la constancia, la paciencia, pero, por ejemplo, cosas tan simples como los encuentros con los estudiantes eran complicados de llevar a cabo, no por los estudiantes en sí, sino que porque estamos insertos en un contexto escolar en el que muchas veces los padres no consideran importante que los chicos vayan a la escuela. ¿Ya? No fue un día tal alumno, tal estudiante porque se quedaron dormidos. No fueron tal día porque, es que tía, el hermano estaba enfermo. Entonces, la idea era tener la mayor cantidad de estudiantes participantes y faltaban mucho algunos de ellos. Entonces, posponíamos una reunión, y eso es lo otro, que nosotros estamos con estudiantes en jornada lectiva, vale decir, en horario de clases. Y los chiquillos salen a las 3:30 de la tarde. Entonces, yo dispuse como profesora jefe del séptimo, el año pasado, dispuse los horarios de formación valórica y de orientación para trabajar este tema, porque guardaba mucha relación con los objetivos de aprendizaje de estas asignaturas y consideré que era un muy buen aporte para trabajarlo de una forma distinta. Y lo otro que también fue no un problema, pero sí una dificultad de repente, es esto eran estudiantes de distintos cursos.
vale decir, distintas docentes con distintas disposiciones de tiempo y su organización era, podría haber sido muy distinta a la mía. Entonces era decirle, ¿sabes qué? Necesito trabajar en tal hora este día con este estudiante de tu curso. Ah, es que justo ese día tenemos pruebas, por decir algo. Después, no, porque está en terapia. Entonces, también, tanto lo externo como lo interno hacía complicado esto, ya las reuniones. Y, por supuesto, el tema de la parte cognitiva de los chiquillos en cuanto a dos puntos. Lo que yo mencionaba en primer lugar, el tema del vocabulario, que como vieron las preguntas del focus group o la pregunta problemática de la problemática eran muy simples, porque eh, evitamos el complejizar tanto la lengua, los- las palabras que utilizamos para que fuera algo más cercano a los chiquillos. Y, a ver, había dicho eso, se me olvidó la actividad. El tema de que ellos tomaran la iniciativa. Ya están muy acostumbrados y muchas veces las personas con discapacidad intelectual, lamentablemente, no se les dan los espacios para determinar qué hacer con sus tiempos de ocio o sus tiempos libres. Entonces nosotros cuando estábamos en la investigación, claro, decíamos ya, hoy día vamos a trabajar, por ejemplo, en la creación de las preguntas del focus group. Nosotros no íbamos a sugerir las preguntas, tenían que surgir de ellas. Entonces era como que se quedaban mirando, como uno dice vulgarmente los profes aquí en Chile, con tirabuzón de repente salían las cosas, ya eh, más que nada planteándoles situaciones, ya que para ellos pudieran resultar en preguntas interesantes de hacer. Entonces, hay como varias aristas de todo este proceso, que fue un proceso largo, no fue, o sea, largo tomando en consideración que fue casi un semestre, y para los chicos trabajar en esto un semestre es lo mismo que tener una asignatura. O sea, es algo constante que estuvo desde el principio hasta el final del semestre. Entonces, básicamente esas fueron las mayores dificultades de todo este proceso. Gracias, Paulina. Andrea, sé que tú tienes una pregunta. ¿No? Ah, ya. Isiar. Sí, gracias Roxana. Bueno, muy buenas tardes. Felicitar y agradecer a Mariana y a Paulina por compartirnos estas experiencias. Tengo una duda vinculada a un comentario que hizo Andrea. Quizás, Andrea, tú me puedas ayudar a salir de esta duda. A propósito de que la investigación que desarrolló Paulina es más bien una investigación pedagógica con fines formativos, ya con fines pedagógicos y no con fines investigativos vinculándolo a la publicación científica. En ese caso, estas experiencias, ¿en qué tipo de plataformas podemos compartirlas? Porque me pregunto, ya, si no tiene fines investigativos, no pedí el consentimiento informado, no pasé por un comité de ética y ahora las revistas de investigación también lo están pidiendo. Entonces, ya sabemos que ahí no va a entrar. Entonces, mi consulta es, para difundir y visibilizar este tipo de experiencias pedagógicas, a propósito también que yo también acompaño estas investigaciones pedagógicas por el magíster en donde hago clases. Entonces, la mayoría de los profesores llevan a cabo en el marco del magíster este tipo de investigaciones, pero quedan ahí porque son investigaciones pedagógicas con fines formativos y no pasan por este proceso de comité de ética tan estricto. Entonces, yo desde mi ignorancia digo, bueno, ¿dónde lo podemos publicar? Porque sé que las revistas científicas no caben, porque no tienen esta burocracia de la investigación, pero me pregunto si quizás en un capítulo de libro, no sé si quepan en un capítulo de libro, si se puedan publicar estas investigaciones o en qué otro tipo de plataforma. ¿Qué sugieres tú, Andrea? Paulina, yo te voy a dar la palabra a ti. Si quieres, si no, respondo yo. A ver, mira, nosotros la verdad, claro, en el fondo lo que se preguntó fue aquí a los estudiantes si querían participar, pero el tema también guarda cierta... ay, se me ando clarita idea.
es más particular porque nosotros somos parte de un servicio local de educación pública, ¿ya? Y toda actividad eh, que se realice con los estudiantes que no guarde relación con la escuela en sí, que son las asignaturas, los actos, tiene que ser aprobado, en este caso por el SLEP Magallanes. Ya, esa fue la situación. Incluso es tanto así, y claro, no existe un comité de ética, pero por ejemplo, para estar yo presente acá el día de hoy, yo estaba en jornada laboral. Entonces, el empleador en este caso fue el que autorizó en conjunto con mi directora para que yo diera a conocer toda esta información en el marco, claro, del trabajo eh, y también del enfoque de, como yo les mencionaba, del currículum ecológico funcional, que es darle voz en el fondo a las personas en situación de discapacidad, que den a conocer, ¿ya? Esto también pasa por una situación, yo creo, de cuidado. Lo digo así como súper personalmente. Yo llevo hartos años trabajando en la escuela y muchas veces cuando se trabaja con personas con discapacidad, se olvida algo súper importante, que es el tema de la dignidad de las personas en situación de discapacidad. Entonces, hay un resquemor inicial a publicar, ya sea, por ejemplo, en redes sociales, en distintas plataformas educativas, eh, porque muchas veces se puede pasar por alto alguna situación que puede estar vulnerando la dignidad de la persona. ¿Ya? Nosotros en la escuela somos súper delicados con eso. Incluso yo hace algún tiempo atrás tenía a cargo las redes sociales de la escuela. Entonces ahí, por ejemplo, siempre tener mucho cuidado con que todo lo que sea publicado no vulnere la dignidad y que tampoco genere alguna situación que pueda poner en peligro, en este caso, a los estudiantes. Entonces, ese es como el marco que cumpliendo eso y pidiendo las autorizaciones correspondientes al empleador y a la dirección, a partir de eso se puede dar a conocer esta información en instancias como esta, ya que tienen un contexto netamente pedagógico. Y Muchas además, gracias. como, porque o sea, estos son como los desafíos, ¿no? Se valora muy poco la investigación que se hace dentro de las escuelas desde las personas que trabajan en la escuela y las personas que viven, y menos aún las de estudiantes, ¿ya? Y menos aún estudiantes con discapacidad. Eh, pero además, o sea, y también porque tendemos a pensar que la relevancia de la investigación tiene que ver con en su comunicación, no en su difusión. Y yo cuestionaría un poco ese supuesto. Porque si bien es importante hacer estos espacios como este, por ejemplo, liderado por Mariana y por Paulina, son importantes para entender otras formas de hacer investigación, no necesariamente es en la publicación la que yo encuentro que deberíamos centrar, no sé si lo estás centrando tú, pero es como pensar el valor de la investigación en su difusión. Siento que es importante visibilizar que hay otras formas de hacer investigación, pero también en el caso, por ejemplo, de la investigación que hizo Paulina con su compañero, lo importante, siento yo, es el aprendizaje que ocurre institucional en la escuela a partir de hacer investigación, acción participativa, y lo que implica escuchar a estudiantes dentro de una escuela. Y la difusión en la comunidad. Ahora, es súper complejo por un montón de cosas que dice Paulina, y porque también yo cuestiono cuánta gente lee investigación, ¿no? Entonces, no sé, como que ahí se me genera duda, aparte de todos los desafíos que menciona Paulina, que ya lograr que Paulina pudiera estar acá fue un desafío, por todos los permisos que ello implica. Sí, yo creo que solo en ese punto quisiera agregar que la valoración que nos da la lógica académica de centrarnos en la difusión y la difusión entendida en un formato muy específico, yo creo que es un espacio de resistencia que podemos interrumpir. Eh, Me gustó en ambas experiencias que se nota de sus testimonios que el interés genuino no está en el resultado necesariamente, sino en el proceso.
Y eso se siente, se transmite. Em, entonces creo que hay que dar una vuelta de cuán necesaria esa difusión, a quiénes tenemos que difundir, quién decide cómo se difunde, como decía Mariana, por ejemplo, el desafío que nos señala Mariana, deberían ser otras, sus compañeros, investigadores, co-investigadores de su trabajo, que también podrían participar en estos espacios de difusión. Y eso plantea otros desafíos para todos quienes no conocemos, no sabemos otras lenguas, ¿no? Y yo en ese sentido quería, sé que queda poquito tiempo, pero me gustaría pedirle a Mariana que comentara de el proceso de en que ellos han estado co-construyendo lenguaje para entenderse. Yo tuve la oportunidad de conocer el trabajo de Mariana en enero y quedé fascinada con esta discusión de que pueden haber palabras, porque no hemos participado, que tenemos que ponernos de acuerdo de cómo las vamos a mencionar, ¿no? No sé si Mariana puedes referirte brevemente a ese proceso. Sí, gracias. Gracias por mencionarlo. Creo que Paulina y yo nos quedamos cortas con los retos. Y creo que podríamos escribir sobre eso, Paulina. Sí, porque también es muy válido, ¿no? Y muy interesante. Y ese fue un tema también, un reto lingüístico. Fue, por ejemplo, que empezamos con el tema de la epistemología sorda. Entonces, cuando estábamos discutiendo, porque todos hacen lengua de señas mexicana, entonces fuimos como haciendo listas de vocabulario que necesitábamos, como no solo deletrear, que complicaba o limitaba la comunicación. Entonces fueron creándose señas nuevas. Espero que se publique es un capítulo del libro, y ahí los coordinadores nos permitieron hacer un texto interlingüístico porque vamos a ver lengua de señas, vamos a ver este español, vamos a ver una escritura, no sé si, no sé todavía cómo nombrar esa escritura, pero desde su escritura. Entonces, fue gracias a los coordinadores de ese libro, que es de metodologías, nuevas propuestas metodológicas desde los estudios interculturales, y gracias a los coordinadores nos permiten abrirlo a esto interlingüístico, a estas nuevas formas, y ahí surgen propuestas de señas que no son estandarizadas, no forman parte de la lengua de señas mexicana, no las vamos a encontrar en un diccionario, pero sí emergen nuevas propuestas, ¿no? Quizás alguien más que empiece a abordar, por ejemplo, el tema de la interculturalidad, quizás pregunte a estos chicos sordos, oye, ¿cómo asignaron la seña de intercultural? ¿No? Porque, por ejemplo, cuando estuve en Chile, yo preguntaba cuál es la seña de intercultural, o interculturalidad, y es distinta a la que propusieron acá los compañeros, ¿no? Pero se da todo un proceso de construcción desde el significado que representa y cómo se apropia desde la epistemología sorda que representa para crear señas. Entonces, sí se dio eso, y quizás podría salir ahí un mini diccionario de términos de ese trabajo, pero bueno, esperemos que podamos continuar, ¿no? Porque creo que lo interesante de estos procesos, tanto el de Paulina como el que estamos desarrollando acá, es sembrar la semilla, porque seguro los chicos, Paulina, con otro tema lo van a agarrar súper rápido. Entonces yo lo veo con un compañero que ya está en su tema de investigación, y me dice, fue fácil, fue con el análisis de la teoría y citar desde la lengua de señas, Mariana, yo me acuerdo, y para mí eso ya es un gran resultado. Gracias. Bien, tenemos 3 minutos más para comentarios que no queremos dejar guardados, sino para compartir y cerrar este primer seminario de estas otras formas de hacer investigación, ¿no? ¿Sabes qué? Me gustaría hacer un comentario súper breve con respecto a lo que dice Mariana, que los chicos seguirían en esto. De hecho, ellos quieren seguir en esto, o sea, que al menos una vez al año se realice algún tipo de actividad donde ellos sean quienes tomen las decisiones, enfoquen el tema, lo investiguen. Ellos quieren hacerlo una vez al año al menos, entonces les gustó, de verdad les gustó, se sintieron muy importantes.
Em, Cuando yo después les mostré, por ejemplo, el video que presentamos en el diplomado, ellos se veían ahí, veían los gráficos, entonces para ellos era como, estoy ahí, soy yo, no es la profe, soy yo el que está ahí. Y sentirse protagonistas también les fomenta este tema de yo puedo hacer muchas cosas más. No solamente me puedo restringir a un lápiz y un papel, o sea, yo puedo hacer mucho. Eso. Gracias, Paulina, porque se me había olvidado que efectivamente ICIAR lo que hicimos, de hecho, para la difusión de los proyectos dentro de los establecimientos fue que hicieran videos o fanzines para repartir en la comunidad. Y yo siento yo que esa es una forma de difusión de la investigación que tiene más que ver con las lógicas como de los establecimientos y las escuelas que los documentos, porque en realidad docentes, por ejemplo, tienen súper poco tiempo para leer una investigación. En cambio, ver un video, después tener como recursos que puedan ocupar, puede ser más útil. Y bueno, claro, y efectivamente, como porque hubieron muchas investigaciones, acciones participativas, y la gran mayoría hizo videos, entonces y los videos lo hicieron los estudiantes que participaron y que lideraron las investigaciones. Entonces, ahí quedó un material que, no sé, pues la esperanza que se ocupe. Qué buen formato, un fanzine, un video, un podcast estamos haciendo con ICIAR también sobre prácticas educativas interculturales. Queridos, queridas, estamos llegando al final de esta jornada. Quiero amplificar las felicitaciones, las expresiones de gratitud que la gran mayoría de los asistentes a este webinar han expresado hacia Mariana, hacia Paulina. De corazón, muchísimas gracias por el trabajo que ustedes están realizando y por la disposición a compartir sus experiencias aquí con todos y todas nosotros. Agradecerle también infinitamente a Alejandro, que acepta y es el presentador de nuestras dos expositoras, y a mi co-inspiradora Andrea, con la cual seguiremos fraguando y cultivando este espacio. Si ustedes tienen recomendaciones de estilo, nos gustaría aprender o compartir este tipo de experiencia, por favor, escríbanos. No tengo, creo que es Asociación Riech. Andrea, ayúdame ahí para ponerle en el link. ¿Qué temas les gustaría? Si ustedes quieren organizar un webinar y conocen colegas como nosotras donde están realizando, innovando con otras formas de hacer investigación, también muy, muy bienvenidos, bienvenidas, para proponer ese espacio. No sé si se me queda algo más en el tintero, Alejandro, Andrea. No solo agradecer la participación, ¿cierto?, de Paulina y Mariana, decir que estamos muy contentos y que la verdad que efectivamente estos webinars son poco usuales, así que esperamos seguir trabajando en ello porque son temas que salen de la vertiente más natural, de la publicación y todo lo que queremos hacer diariamente. Así que nada, agradecerles por la exposición y por los temas que están trabajando que son súper interesantes. Súper. Estaba desesperadamente buscando el mail y no lo encuentro. Pero a ver, Eh, yo lo tengo por acá, a ver, déjame ver si me va mejor a mí. Eh, Ustedes probablemente lo recibieron porque les escribí desde allí, pero aquí creo que lo puedo encontrar. Es asociación riech@gmail.com. Era más fácil de lo que creía. Ya, ahí estamos. Muchas gracias a todos y a todas nuevamente y manténganse al tanto de nuestras noticias y muy abiertos a escuchar sus propuestas. Que estén muy bien. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Chao, Hasta luego. chao, que esté muy bien. Igual.